En este edificio hay 25 representantes ciudadanos de todos los distritos de Baja California, que conforman la Cámara de Diputados. Entre sus principales funciones están: legislar, es crear y actualizar leyes, fiscalizar es revisar y cuidar tus impuestos, y gestionar, es donde el diputado se vuelve tu voz ante el gobierno. para juntos llegar a un fin, para el bien de los ciudadanos. Congreso del Estado de Baja California. Tu predial transforma Mexicali. Aprovecha los beneficios por el pago de tu predial. 100% en descuento de recargos del 2020 al 2024, 50% en años anteriores y 50% en multas municipales. Con tu predial, transformamos la ciudad. Esta es tu UABC, que con la Policlínica de Especialidades Odontológicas te ofrece atención dental accesible, con especialidades en ortodoncia, endodoncia, prostodoncia y periodoncia. Búscala en Facebook como Ciencias de la Salud UABC Mexicali. Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido. Aquí ya estamos preparados en este miércoles, ombligo de semana, mitad de semana para usted, para nosotros y también para quienes están de manera activa comentando y respondiendo a los cuestionamientos que lanzamos en esta mesa, que hacemos análisis, hacemos periodismo y que con ello usted puede tener un criterio con la información que le proporcionamos. De la mano de colaboradores como el día de hoy, miércoles, con el doctor de Educación Rodolfo García, el Rudy. Rudy, ¿cómo estás? Buenas noches. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí ya en veranito. En verano como tal, y en verano también representa aguantar las temperaturas como la que vamos a poner a continuación. Rudy da a conocer el Servicio Meteorológico Nacional con agua a través de esta dependencia, que el día de ayer, martes 25 de junio, llegamos a una cifra histórica, récord histórico para un día como 25 de junio, con 48 grados centígrados que se vivieron a la casi, sombra, casi rasguñando los 49 grados. Esa es la sombra, Jorge. Sí, a la sombra. Imagínate las personas que trabajan a rayo de sol. Sí, la sensación térmica que se vivía era superior a los 50 grados, ¿no? Que sí, pero no se sienta que todavía no le puede llegar cosas peor. Sí. Vamos arrancando la temporada y como ven la gráfica, que es una gráfica oficial de Conagua, el récord de la temperatura máxima histórica para el mes de junio es de 51 grados centígrados. Así que, y eso se vivió hace apenas 3 años, 2021. Apenas. Yo tengo 70 años viviendo en Mexicali y no sé si es de edad, pero los calores cada vez para mí son más intensos, más fuertes y más directos. Sí, es la manera en que vivimos, es la manera que, más allá de que el lugar donde nos tocó vivir, es la manera que nos hemos ido forjando quienes tenemos algo que es una necesidad, pero para muchos piensan que es un privilegio. Quienes no entienden lo que se vive en Mexicali es el aire acondicionado, ¿no? El aire acondicionado es un elemento insustituible de la vida veraniega de este desierto. Recordémosle a la gente que vivimos en un desierto productivo, pero a fin de cuentas un desierto. ¿Sí? Y el calor es seco y hay que combatirlo con aire acondicionado, que es seco también. Sí, es por eso que hablamos también es el reflejo de las desigualdades que se ven en Baja California. Todas aquellas familias que no cuentan con aire acondicionado o que cuentan con un solo aparato que medio enfría y te medio enfría toda una casa, ¿no? Pero además el asunto es es donde a mí me llama la atención ya Morena, con políticas públicas hacia la comunidad, hacia los que menos tienen, sin tener una política definida para el verano, para las casas de los más pobres, Jorge. ¿Qué significa? Facilidades de instalación, pero además de suministro eléctrico, ¿eh? Sí. Le tengo miedo a que se nos vaya la luz en pleno verano. Sí, el suministro eléctrico. Además, entiendo que está este beneficio que da la Secretaría de Hacienda al firmar un convenio, que es el subsidio con el gobierno de Baja California. La realidad es que es insuficiente para quienes menos tienen. Tendría que haber otra tarifa especial para aquellas familias
que la verdad la sufren, pero demasiado. Por lo que decimos, solamente les alcanza para tener un aparato de estos de ventana. Así y es. medio te enfría y te consume muchísima luz. Pues sí, porque no tienes acceso o no tienes facilidades o no tienes un programa que te permita acceder a beneficios, por ejemplo. Yo no estoy hablando de que sea una hielera, Jorge, estoy hablando de que se pueda vivir. Sí, Nada claro. más. Y eso significa una tarifa para los que menos dinero tienen, los más pobres, debe tener una tarifa de subsistencia. Así, nada más. Porque la típica del mexicalense que no tiene aire acondicionado, porque hay muchas casas en Mexicali que no tienen o que carecen de como dice el Rudy, insustituible. Aparato, pues lo que hacen es, imagínense, después de regresar de una jornada laboral en el calor, o si quiere usted trabajar en oficina, pero en el trayecto les toca vivir el calor, llegas a tu casa y hay más calor todavía. Claro. Otra vez, el asunto aquí es que tienes que ayudar a que la gente que menos posibilidades económicas tiene deba tener mayores facilidades para sobrevivir el verano. Porque además es gente productiva, Jorge, es gente que trabaja, es gente que proporciona impuestos, es gente que consume en los comercios, es gente que todo esto hace. Y es que ese es el punto de análisis, Rudy, porque nos hemos normalizado el mexicalense solamente en analizar qué tanto calor hizo ayer y qué tanto calor hizo hoy. O hacía más calor antes, o por qué hace más calor hoy. O en esta temperatura, por qué sentimos todavía más calor, o por qué la gente se está muriendo por golpe de calor. Tendríamos que analizar desigualdades, contextos, la historia nuestra, ¿no? Pues por eso se mueren, Jorge, porque viven en una desigualdad total, Claro. evidente y franca. No tienen acceso a un lugar donde puedan, insisto, sobrevivir. Y con eso vámonos al primer tema, Rudy. Claro. Por eso quise empezar con el tema de la temperatura. Porque el planteamiento que daba desde la semana pasada el gobierno del estado es que se suspenderían o al menos pues se llevaría las clases hacia lo virtual como estábamos en la pandemia. Yo sé que eres un enemigo de que esto suceda, Rudy. Claro. ¿Cómo ves en este escenario en el cual las temperaturas extremas están llevando al gobierno del estado a plantearlo? Incluso hoy por la tarde prácticamente están definieron lo que se vendría para los próximos días. Es que es una falacia, Jorge, y lo voy a demostrar. ¿Cuántos días de asistencia a clases le faltan a los niños de preescolar y primaria? Les faltan estos días, miércoles, jueves y viernes, y los otros 5 días de la semana. Le faltan 8 días. 2. Vas a mandar a los niños de la periferia de la ciudad, de los Puebla, del lado poniente de la ciudad, donde el salón de clases tiene aire acondicionado, y lo vas a mandar a su casa al cooler. Caray, bueno, depende del secretario que tienes, ¿no? Estuvo hablando ayer, lo oí. No, es que nosotros con Google Education, claro, eso es un negocio. Por favor. Sí, las licencias, ¿no? Claro, para el uso, claro, imagínate. Entonces, no. ¿Cómo resuelves el problema de que los niños estén más seguros en términos del clima? Pues en la escuela. Claro, atiende a esas escuelas y no a la de los ricos. Escuchamos a la gobernadora, Rudy. Claro. Vamos a escuchar precisamente el día de hoy. Fue uno de los planteamientos en la mañanera de la gobernadora Marina del Pilar, quien, pues, ante el cuestionamiento de compañeros de la prensa sobre si ya van a tomar una medida o una decisión, porque no solamente sería en este ciclo escolar, sino en el que viene. Ahorita lo seguiremos analizando. Primero escuchemos a la mandataria estatal. De educación, estamos en condiciones de poder regresar a las clases virtuales por el tema de las altas temperaturas. Hoy más tarde tomaremos la definición con el secretario Luis Gallegos. Pasa, Luis. En relación a esta definición, porque incluso ya son varias las escuelas en Mexicali que de manera unilateral, ¿no?, deciden y definen que los niños regresen a casa a las 10, 11 de la mañana, ¿no? Entonces, hemos platicado Luis y yo la posibilidad de regresar a las clases virtuales para cumplir con el calendario escolar que establece la SEP, y en ese sentido yo creo que estaríamos informándoles en las próximas horas. Afecta a 180,000 alumnos en lo que respecta a Mexicali, San Felipe y su valle, y 1,136. Pero no es permanente. O sea, aquí de lo que estamos hablando es una decisión de que ya el resto del ciclo escolar se vaya completamente al tema virtual. Ahora bien, digo, más Ustedes saben, las licencias las tenemos vigentes todavía. De hecho, uno de los temas en mi agenda personal llegando es la renovación de más licencias de Google para la educación.
y tenemos la plataforma de Google Classroom. Esto está vigente, desconozco el tema de Sonora, pero por supuesto que nosotros podemos ir en cualquier momento, no solo este ciclo escolar, sino el siguiente ciclo escolar, y mientras tengamos vigente la plataforma, hacia el tema virtual. Por eso lo quise plantear, Rudy, porque ahí estaban los dos momentos. El primero, la gobernadora dice, tenemos todos los elementos. Lo están viendo desde el lado administrativo únicamente. Lo dije en el programa anterior. Aquí el asunto es que se ve la educación desde la administración. O sea, ¿cómo le hago para eficientar los recursos? ¿Cómo le hago para ahorrarme dinero? ¿Cómo le hago para pagar? Y no están viendo el fenómeno educativo. Hay que ver esa administración desde la educación. ¿Y qué estoy diciendo? En vez de mandarte a Google for Education, que es una licencia, no había visto yo la entrevista, Jorge, te aclaro. Sí. No había visto. Y dos, ¿por qué no dices, a ver, plan de emergencia, me van y me instalan todos los aires acondicionados que se necesitan en la periferia de la ciudad? No le den vueltas, no son las escuelas de donde se paga, pues. ¿Quieres mandar a los niños de las escuelas de la periferia a que utilicen datos que los papás van a tener que pagar y a ver si tienen la capacidad para poder usarlo? Lo dijo en las tablets. Señor secretario, entiendo bien su origen. No es el origen de la inmensa mayoría de los estudiantes pobres y los padres obreros que hay en Mexicali. Hay 60,000 obreros en el mundo de las industrias maquiladoras. ¿Cree usted que ellos tienen 60,000 teléfonos celulares de alta capacidad para poder hacerlo? Eso es, otra vez. O servicio de internet, ¿no? Jorge, origen define destino. Ahí, Rudy, por ejemplo, a ver, la decisión que se toma en un escenario extremo de temperaturas que estamos viviendo, porque no es como a placer o a complacencia de un grupo. Algo le tendría que hacer focos rojos al gobierno del estado en torno a por qué estas escuelas están tomando la decisión de salirse a las 10 de la mañana a las 11. Digo, algo les tendría que prender el foco. ¿Por qué? Porque quiere decir entonces que los aparatos de aire acondicionado no sirven. Porque yo sí entiendo que la escuela le diga a los alumnos y alumnas, o sea, incluso a mí en la Miguel Alemán, ahí en la Burócrata, en la colonia industrial, nos decían precisamente, a ver, hace mucho calor, quien quiera quedarse, se puede quedar aquí en el aula. Así es. ¿No? Yo obviamente yo era de los que no optaba por quedarme en el aula porque no me gustaba estar sentado. Eras vago. Entonces, y me gustaba salir, y de niño sí no tienes esta percepción del calor al grado de ya adulto decir, me puedo morir. Así es. ¿No? Entonces sí tendría que haber quizá una dinámica distinta ya con todos estos elementos y con una dedicación mayor de decir, a ver, o nos quedamos en el aula o nos quedamos o nos concentramos todos en un área que esté techada, que esté pues habilitada y ponemos un portacool, o tendría que haber algún otro elemento, ¿no, Rudy? No sé cómo. Mira, Jorge, cuando no vives el fenómeno áulico, pues cuando no vives el salón de clases, cuando no vives el horario, la parte del horario de la escuela, donde no convives con los alumnos, con los maestros, cuando no vives el fenómeno, puedes verlo desde que, es que hay escuelas que se van, pues se van porque no sirve el aire acondicionado, porque no se van porque quieren irse. Imagínense ustedes en los Santorales, una escuela que esté refrigerada y que tenga su desayuno calientito. ¿Podrá ser sustituido en su casa? No, claro que no. Por eso, claro que no. Entonces, ¿dónde está mejor? Incluso con el peligro de que tu vecino tenga garrapatas, ¿no? Por ejemplo. O sea, y ahí ¿qué tendría que ser, Rudy? La opción, porque ya sé que ahí la gente que nos está viendo en su casa o en su trabajo diga, bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? Muy sencillo. Fortalecer la seguridad climática en las escuelas. Con aparatos. Con aparatos de aire acondicionado. 2, si le doy aire acondicionado en pleno verano a esos niños de las 8 a la 1 de la tarde y le doy un desayuno caliente, le estoy dando ventajas con respecto a su propio entorno familiar, porque es gente entiéndanlo, es la clase trabajadora. Si creen ustedes que como viven los clasemedieros o los ricos, así vive el resto del mundo, no es cierto, Jorge. Incluso con, no sé, dotar de agua, por ejemplo, a los salones de manera constante, ¿no? ¿Que no puedes comprar enfriadores de agua? Sí, y que sea agua, ¿no? No me refiero a que no estén dando refresco, cosas así. O sea, que estés dando agua simple, agua natural. Para hidratarte. Sí. Si le tienes agua fresca o fría
Si le tienes un lugar donde el niño o la niña incluso puedan jugar dentro del salón, y lo voy a decir, las y los docentes, la mayoría de ellos son expertos en saber tratar a la niña y a los niños dentro de un salón de clases, le saben. Otra vez, discúlpeme que yo me remonte a mi escuela, porque era una escuela primaria pública, pero recuerdo que éramos de los privilegiados que teníamos bebederos gratis, ¿no? Sí, claro. Pero en tiempos de verano nunca funcionaban. Entonces era uno de los cuestionamientos, ¿no? Cuando más teníamos calor o queríamos tal. ¿Y qué hacíamos? Pues comprabas el refresco, comprabas el raspado de ¿No te parece medio raro? Que era dulce, sí. Sí. Entonces uno ya luego de grande lo entiende, Rudy, pero de chico tú decías, era el reclamo, ¿no? Sí. Que al final del día, pues chicos decíamos, prefiero el refresco que el agua que de dudosa procedencia. Pero sí, por eso saco ese planteamiento, discúlpeme que lo personalice, pero sí es un tema, Rudy, de que requiere mayor análisis que el administrativo. No, requiere un análisis educativo, no administrativo, Jorge. No, yo digo administrativo porque sí al final tendría que haber una inversión, pues, o sea, sí tendría que haber una proyección administrativa, pero para la toma de decisión de suspender las clases... Pues tiene que ser alguien que viva la docencia. Exacto. Si tú tienes un secretario, una secretaria que tenga esa formación, que venga de esa escalera de la formación, desde la formación docente, la vivencia en el salón, la vivencia en la escuela, la vivencia en la inspección, que lo viva, bien puede encontrar o buscar un excelente contador público, un excelente administrador de empresa privada y pública para que vaya viendo los costos y los precios. O cuando digo excelentes, gente que te pivotee la parte de ingeniería. Y ojo, porque, por ejemplo, esta discusión, bueno, más que discusión, bueno, sí es una discusión, ahí estamos planteando puntos de vista que usted lo está haciendo también en su casa, está opinando y generando un criterio de, a ver, sí es preferible que no vayan o que sí vayan o tal. Le estamos dando elementos desde el fenómeno áulico, que Así lo es. tiene el Rudy como docente todavía, lo estoy dando yo desde el punto de vista periodístico. ¿Por qué estos escenarios? Porque desde que Rudy colabora con Lindero Norte y también cuando lo hizo en Televisa durante los 4 años y medio que estuvimos ahí, como lo hemos venido haciendo durante más de 5 años aquí en Lindero Norte, todos los años, Rudy, hacemos esta discusión. Es que, pues se repite, Jorge, porque se repiten los mismos errores. Sí. Entonces, pues yo creo que si Dios me concede vida el próximo año, mejor no vengo y lo pones desde este año y ya lo pones, porque... Exacto. Pues no, es que, pero tienen otros nombres de funcionarios. No podríamos hacer esa trampita, Rudy. bueno, lo que pasa es que no he dicho nombres, entonces puedes ponerlo. Me río porque es... Sí, por eso lo planteaba así, ¿eh? Es que lo entiendo, es la terquedad de no resolverlo de fondo, Jorge. Sí, por eso lo planteaba así. O sea, hemos discutido este tema en los últimos años de Kiko, Sí. en Bonilla Y aquí. y aquí con Marina. O sea, se ha planteado lo mismo y es la misma forma de abordarlos. Porque, ¿qué se vendrá en agosto? De si los alumnos entran una semana después o 2 semanas después, ¿no? Ese es otro asunto, porque te recuerdo que la canícula va de bajada. Sí. Ahorita ni siquiera entramos a la canícula, Jorge. ¿Cierto? Afortunadamente todavía no, se van a ir los niños y los niños de la escuela y la canícula va a entrar. Cuando regresen, la canícula va de bajada. La política puede ser otra, puede posponerse o bien pueden reducirse los horarios. ¿Qué ha pasado? Que han ingresado en las primeras o segundas semanas de septiembre, Así es. cuando ya son temperaturas que son un poco bajas. No estamos diciendo que sean las idóneas, pero sí, aguantables. Aguantables, sí. Y hablamos de aguantables, es en estos tiempos de el alumno cuando llega de su casa a la escuela, pero sobre todo la escuela a su casa. escuela a su casa. O sea, es ahí donde se tendría que analizar. No el que si están en el aula, pues. No, son dos cosas diferentes. Exacto. Es el tránsito a llegar y de regresar, y 2, la permanencia en el salón de clases. ¿Qué estoy planteando? Lo planteo es muy sencillo y además no soy de la gente que habla y de ese y no dice cómo. Este primer momento, dicho por el propio secretario Jorge, lo escuché en una entrevista ayer, sí tienen un stock de reserva de aires acondicionados. Sí, están en el almacén. Están en el almacén. ¿Por qué deben de estar en el almacén y no en las escuelas donde se necesita el aire acondicionado? Sí, totalmente. Es que es ilógico. Bueno, están viendo la educación desde la administración. Claro. Y ahí está el tema. Usted realmente tiene la última palabra. Han sido planteamientos que lo hemos venido manejando todos los años y donde sí, Rudy, hacemos el planteamiento. A ver, y el cuestionamiento.
ya en agosto, si hay manera de que lo inicies en septiembre. O sea, desde una vez vele avisando a los padres de familia que se va a recorrer el inicio del ciclo escolar y por lo tanto la salida del ciclo escolar. Es que los citas el día de inicio de clase, les dan materiales para 5 días, vuelven a regresar, si no, o sea, ahí tienes la manera de iniciar, aquí no, estás cerrando. Sí, y totalmente, ¿eh? O sea, me refiero a que no es un día sí, un día no. O sea, y además que lo debemos de entender que esto no es la pandemia de un tema de salud pública, me refiero, ¿no? O sea, eso es un tema que se tiene que abordar desde el punto de vista educativo. Así también, es. Ahí, es que desde ahí, porque ahí se da. Claro, entonces ahí se lo dejamos porque sí es importante seguirlo teniendo a discusión. Rudy, el otro tema tiene que ver con la desalinizadora de Rosarito. Ya lo planteamos en la semana y el día de hoy fue tema también en la mañanera de la gobernadora. Hay varios planteamientos. Uno, lo que decíamos, no es lo mismo la desalinizadora que planteó Kiko Vega, donde era una APP, en donde además, lo decíamos, cuando escuché el baja californiano, Asociación Público-Privadas, fraude. Tranza, o sea, inmediatamente, ¿no? A pesar de que gobiernos morenistas han optado en otras partes del país, el mismo AMLO, en hacer este tipo de acciones públicos-privadas. Entonces, ¿qué se busca? Que asuma el Estado este tema, como ya lo hizo el presidente Andrés Manuel en Baja California para Rosarito. Mira, primero hay que plantear que una cosa es una desaladora y otra es una desalinizadora. Sí. Si es una desalinizadora, quiere decir que va a ser agua para consumo humano, ¿eh? Sí. Perfecto. Es un primer elemento, porque después nos quieren vender gato por liebre. Entonces, perfecto. Número 2. La trampa está en la letra chiquita. Tiene que ser una inversión del gobierno, aunque el gobierno pida prestado, pero va a ser el gobierno el responsable y el propietario de la planta, Jorge. Claro. Es un primer elemento fundamental. Es que va a deber, sí, pero el gobierno le va a deber a algún banco, lo que tú quieras. No va a ser la iniciativa privada metida administrando el negocio y sin dejarle ganancias al Estado. 2. Es un servicio público lo del agua, Jorge. Sí. Tiene que ser público en el sentido de la inversión. Totalmente. Tan sencillo como eso. 4. ¿Qué se va a hacer con los restos que queden de la desalinización con respecto a los materiales pétreos que se dan ahí? Tiene que decírnoslo también. Sí. 4. Tiene que darse, algún día tiene que darse, Jorge. Algún día tiene que darse, lo he dicho yo aquí. El agua que se le manda a Tijuana y Ensenada, Mexicali no recibe nada a cambio, con los hoteles de lujo, con los restaurantes que son muy bonitos, por cierto, y muy caros, en toda la franja de la costa, que se benefician del agua que pasa por Mexicali. Sí. Pues que nos manden clima, Jorge. Bueno, es que Mexicali no recibe nada más que, es que les vendemos el agua, ¿sí? ¿A cuánto? Sí, y además, a ver, sí se tiene que resolver esta crisis de agua. Sí. Hay, de acuerdo a científicos, expertos como Cortés Lara, como el maestro Iván Martínez Azueta, que hemos platicado de ellos, era explorar otras áreas, era explorar de otra manera este tema. Sí. No se hizo ni con Kiko ni con Bonilla. Hoy estamos frente a un litigio internacional porque la empresa Consolidated Water terminó por presentar una demanda al gobierno de Baja California porque rescindió el contrato sin justificación, porque no era justificación corrupto, ¿no? O sea, Bonilla lo echó abajo porque consideraron, y de acuerdo a lo que incluso me señalaban personas que elaboraron con Jaime Bonilla, ahorita les voy a decir lo que señalan, por ejemplo, en ese sentido, porque está interesante. Ellos plantean que la desaladora de aguas de Rosarito era excesivamente grande para las necesidades de zona costa, considerando que el déficit se presenta en verano por alrededor de 700 litros por segundo, en días superiores a 30 grados de temperatura en los meses de junio y agosto, por lo que el tamaño de una desaladora escalable debe de empezar en 1 metro cúbico por segundo. Dice, el monto de los pagos de agua de la empresa mensuales hubieran sido de 180 millones de pesos, lo que haría impagable para los organismos de agua de zona costa. Nos queda claro que la manera en que lo tenía Kiko Vega era inviable, era insostenible y además carísimo. Pero además de entregar el control del agua a una empresa privada extranjera.
Esa es la línea. Y ahí tenemos la imagen del render de cómo está el terreno y en lo que ahorita está trabajando el gobierno del estado. Pero justamente esa era la línea, Rudy. Así es. Venderle el agua casi regalada a Estados Unidos. Se había trabajado en un acueducto, la empresa lo había identificado como tal. Hay documentos que gracias a reportajes y notas periodísticas que hemos sacado, fue evidenciado esta megatranza que tenía Kiko Vega y sus secuaces. ¿Qué sucede, Rudy? Que llega Bonilla y que hace mal el trabajo jurídico. Así es. Lo hace mal y no sé si lo hace mal a sabiendas o no. No lo sé. Porque también Bonilla estaba dentro de los nombres prácticamente que habían avalado llevarle agua al gabacho. Bueno, pues a ver que trabajó en Estados Unidos. Exactamente, en el distrito de Otay. Él era administrador del agua de esa zona. Le sabe. Cuando era republicano. ¿Le sabe? ¿No? Bueno, capaz todavía es republicano, ¿no? Seguramente. No lo sé. Seguramente. Pero en ese entonces sí votaba por el republicano. Bueno, bien. Jaime Bonilla Valdés así lo asume. Ahora, ¿qué es lo que hace el gobierno de Baja California? El planteamiento de Marco Moreno Mejía, de la gobernadora, siempre fue desalinizadora. Siempre fue. O sea, nunca hubo un tema de, no, a ver, ¿sabes qué? Vámonos por el tema de los especialistas. No, siempre fue ese. ¿Y cómo era recuperar el no pagar más de $1,000 millones de pesos? ¿Cómo hacer para no pagar $1,000 millones de pesos por rescindir el contrato? Porque la empresa ya había comprado el terreno, ya habían empezado la construcción, ya estaba avanzado el trabajo. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno del estado? Va con Andrés Manuel López Obrador. Hoy así lo dijo Marco Moreno Mejía. Y fíjense cuál es la diferencia. Jaime Bonilla Valdés tenía todas las opciones de poderse reunir con AMLO y de plantearle el mismo proyecto. ¿Sabes qué, AMLO? Pues lo queremos hacer. Ustedes, gobierno federal, ponen el 70% y yo pongo el 30%. Eso es lo que planteó el gobierno de Baja California. AMLO les dijo que sí. Les dijo, pero van a comprar el terreno, cómprenlo al avalúo del gobierno federal. Sí, claro. ¿No? O sea, AMLO es más trucha. Dijo, a ver, no me quieran chamaquear. Sí. En eso duraron 2 años para poder resolver este problema. Ojo, hablo desde lo administrativo y jurídico. Lo hicieron. Hoy, por fin, ya se compró el terreno de cerca de 530 millones de pesos y se va a hacer con inversión principalmente federal y en donde el gobierno del estado no se va a endeudar. Pero además no va a quedarse en la especulación de la venta de agua, quién sabe a quién. Sí, al gabacho, ¿no? Jorge, lo que falta aquí es ver qué pasa con las aguas residuales. Exacto. Eso es fundamental, saber cómo se puede reutilizar esa agua. Eso es lo que no dice el gobierno del estado. ¿Qué pasa con todas las aguas negras que pueden pasar a aguas grises y luego a aguas claras? En fin. Uh-huh. Ese es un elemento de una alternativa para paliar, cuando menos en momentos de crisis, el consumo de agua no humano, sino de agricultura, de parques, jardines, ese tipo de cosas. ¿Qué pasa, Rudy, cuando, por ejemplo, estamos frente a un pésimo drenaje? Sí. ¿No? Que le toca al Estado a través de los órganos operadores del agua, más allá de las inversiones que se están haciendo. ¿Qué pasa cuando tenemos empresas que contaminan a placer y a granel? ¿Qué pasa cuando la industria nunca se ha preocupado por tener sus propias aguas residuales? Sé que hay algunas que sí y sé que lo manejan bien, pero en su mayoría no lo han hecho. Sé que muchas de ellas ni siquiera tenían conectado el drenaje. Sé que muchas de las empresas se han hecho beneficiadas de las concesiones de agua de pozos y para uso doméstico o agrícola, y lo han utilizado para temas industriales. Entonces, vemos un nicho de corrupción en el tema del agua impresionante, Rudy. Y esto no se está trabajando, la corrupción en ese sentido, a la par de la construcción de la desalinizadora, ¿no? Pues porque de aquí es todo un enjambre donde debe de haber de la iniciativa privada y del gobierno coludidos y de los permisionarios que están metidos todos en el interés. Por eso es que no lo tocas. Si llegas y pones orden aquí, va a haber agua suficiente, cuando menos para esperar a que esto se construya. Sí. Pero no va a ser así en la medida que haya funcionarios, que haya empresarios y que haya de estos de derecho de riego y todo ese tipo de cosas coludidos. Yo recuerdo a un empresario mexicanense que dijo en público que yo tengo un pozo de agua en la empresa y nadie me dice nada. Sí. Lo dijo en público. Sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo es posible que yo me robé ese dinero? ¡Aplausos! ¿Y por qué? Porque con agua está ni sin muta. No, claro. No hay problema.
Con agua ha sido, creo yo, no estoy convencido, que la dependencia en el tema del agua, por supuesto, la más corrupta. O sea, la que vemos más opaca, con más omisiones, con más inversión y de maneras totalmente irrisorias porque son demasiadas cantidades de dinero exorbitantes y no terminan por solucionar el tema de los drenes del valle. Pero además con una lentitud absoluta, Jorge. O sea, para tomar decisiones con respecto al agua, que es vital para la vida humana, es lo más lento del mundo, y esa lentitud no me permite más que pensar que se llama corrupción. Escuchemos a Marco Moreno Mejía, le cuestionamos precisamente sobre este tema, y esto primero pues niega rotundamente lo que el agua se vaya a llevar hacia Estados Unidos, como sí estaba en el planteamiento de Kiko Vega, y en el caso también que hizo Mal Bonilla. Vamos. La intención de esta administración y el gobierno federal es tener una primer fase del proyecto de 2.2 metros cúbicos por segundo. Estamos hablando de un volumen anual de 70 millones de metros cúbicos, lo cual le daría seguridad y permanencia al flujo de agua que requiere la zona costa por los siguientes 20 años o más. ¿Pero va a vender agua a Estados Unidos? No me queda claro, nunca. ¿Va a ser totalmente para el abasto? En la ecuación actual no está considerado vender agua a Estados Unidos. Secretario, entonces va a ser exclusivamente para abasto de zona costa. Para abasto de la zona costa, así es. Con eso se atendería el déficit, secretario. Y por otro lado, ¿qué fue lo que hizo Mal Bonilla o la administración bonillista en ese tema? Bueno, mira, lo que desde mi punto de vista, que no soy abogado, acá está el abogado que sabe. La administración anterior, en junio del 2020, emite un oficio de cancelación del proyecto donde le solicita a la empresa presentar su reclamación para pagar, derivado de que había una cancelación unilateral del proyecto. Desde nuestro punto de vista, tanto la empresa como el gobierno estatal estaban en incumplimiento de las condiciones del contrato, de tal manera que si el gobierno anterior no hubiera emitido ese oficio, hubiera dejado que las cosas se concluyeran de manera natural, no habría dado espacio a la empresa para que tuviera un caso muy robusto de demanda de arbitraje. En algún momento, algún abogado que revisó el oficio al que me refiero hizo una mención de que esto prácticamente parecía un manual de cómo demandar al Estado. Pues mire, ahí está, ¿no, Rudy? Lo que veníamos planteando, precisamente hay quien hace las cosas a propósito o muy malos, que al final también es un acto de corrupción, ¿no? Mira, primero, eso que no saben hacerlo, Jorge, por favor. Claro que saben hacerlo. Pues tanto año en eso, tanto año Marqués y no sabes mover el abanico, por favor. Sí, como, a ver, la voy a perder, pero échame la mano acá, ¿no? ¿Cómo le hago para perderla bien? No es el que me vayan a empatar, ¿no? Que así justamente es el reclamo de un sector empresarial y también de político hacia Adán Augusto López Hernández, cómo fue perdiendo los juicios sobre el tema de casinos. Así es. Y se empezaron, no dieron nuevos permisos, pero le dieron la oportunidad de mover esos permisos e incluso de mutarlos. Así es. Y de ese permiso sacar 3 o 4, ¿no? Bueno, ya ves que son magos. Sí, porque además es ganando, perdiendo. No, hombre. ¿No? Ellos ganan ganando y ganando perdiendo y perdiendo ganando. Para cerrar, el tema del transporte público, lo hemos venido hablando, la manera en que busca este gobierno mejorar la movilidad. Han logrado meter nuevas unidades, han logrado resolver algunas rutas con la famosa ruta Violeta, que ha sido un acierto, lo señalábamos aquí. Así es. ¿Qué pasa, Rudy? Que seguimos teniendo un pésimo servicio de transporte. Porque seguimos teniendo permisionarios que le dicen al gobierno cómo hacerle, no al revés. Ese es el asunto. Jorge, es una concesión. Si no cumples con la concesión, te la quito. No es al revés. No es gobierno del estado, gobierno municipal. Yo te estoy ayudando. Eso no es cierto, Jorge. Sí, ¿no? Los quiero reconocer que ahí hay políticas públicas con respecto a ese transporte para las mujeres. Vaya, eso es ser Morena, Jorge. Sí. Eso es serlo. Y no es tan difícil. Bueno, pues eso tienes que trasladarlo al mundo de la movilidad, que ahora se llama así, de los camiones urbanos. Tienes una concesión, tienes estos requisitos, cúmplelos para que te mantengas ahí. Si no, te quito la ruta.
y si pongo una ruta municipal no vuelves. Decíamos, le entrevisté una vez al Bibi Topete, quien es el director de IMOS, le cuestionaba, a ver, si hay que recordar que esto es una concesión, ¿no? Sí. Los concesionarios, en el caso de Mexicali, por ejemplo, los 11 que tienen el control del transporte público han hecho lo que quieren. Así es. ¿No? Con nuestro transporte, y por eso tienen la tasa más baja de afluencia de usuarios. 7%. ¿No? Con un 7%. Y en el día que les va bien, además, ¿no? Entonces, porque puede caer hasta en un 4%. Pero esto se debe al pésimo servicio de transporte público que se tiene. No es porque la gente diga, pues voy a ahorrar para comprarme un carro porque me sale más barato. Entonces, ante ese escenario, los transportistas han hecho lo que quieren. Y le cuestionaba al Bibi, le decía, oye, director, ¿podrá el Estado tener su propia línea de autobuses sin que le concesione a nadie y que atienda las necesidades de ciertas rutas? Y el Bibi dijo, sí. Sí podemos, ¿no? Entonces, porque no es un atrevimiento ni están tratando de quitar a nadie. No. Es cubrir precisamente lo que no están haciendo los concesionarios. Ante el abandono. ¿Sí? Hay que darle nombre. Ante el abandono de rutas, donde la gente es la que realmente lo necesita. Claro que el municipio, el gobierno, el estado puede crear una ruta especial ahí. Mira, estaba viendo el noticiero ayer y sale como en San Diego hay una subsidiariedad completa y abierta al transporte público, lo estaba viendo. Sí. ¿Por qué tendríamos nosotros que no hacerlo? Pues que no, la gente de la derecha no le encanta ver los sistemas norteamericanos. Pues ahí está. Sí, subsidiados totalmente. Subsidiado totalmente. Sí. Y hablaban de millones de dólares. Sí, y eso les ayuda en su movilidad. Claro. ¿No? Y además, y no solamente estamos hablando de las clases populares, estamos hablando del sector económico que ve también en el transporte público cómo llegar a su fin, ¿no? Imagínate cuánto estudiante universitario dejaría los carros que les prestan o que malos usan y subirse a un camión que los lleve del punto A al punto B y de regreso a la universidad. Nomás imagínate. Hay que recordar, Rudy, que había un bono, que es el bono de sustentabilidad, le llamaban, y el bono hídrico, que esto representaba algo así como 3,000 millones de pesos, que fue cuestionado, pero hay quien dijo, a ver, bueno, si lo necesitamos, con estos bonos, al final es un endeudamiento, los vamos a tener que utilizar bien. Tema hídrico, 2,500 millones de pesos y 500 millones de pesos para temas de género, ¿no? En este bono sustentable, que le llaman o bono verde, para temas de género, hay 80 millones que fueron destinados para comprar 25 camiones que van a ser utilizados por las mujeres trabajadoras y que en esta especie de convenio con los concesionarios, las rutas van a ser de los concesionarios, pero el Estado le va a pagar a las trabajadoras, pero los camiones van a ser de los baja californianos. Así es. Esa es una opción. Sí. Si el concesionario no quiere, pues nomás que se haga a un lado y que entre esa ruta. Sí. No, eso no quiere decir que va a desaparecer el servicio público, el servicio privado de transporte. No, Jorge. Solo en lugares donde el concesionario se niega incluso a hacerlo, pues mete estos servicios específicos y resuelve el problema. No lo generes. Claro. Pues bueno, escuchemos al director de IMOS. Precisamente le cuestionamos sobre el tema. ¿En qué lo han destinado? Es una subvención, bueno, no lo hemos utilizado, apenas la semana pasada nos autorizaron, ahora sí que, como dicen por ahí, pegarle a la piñata, pero van a ser alrededor de 80 millones de pesos, de los 500. Entonces es un buen piñatazo. ¿Y qué sería directamente? Es para la adquisición de 25 unidades, con tecnología, unidades de nueva generación, con su aire acondicionado potente para que funcione bien en verano, y además se están comprando con una póliza de mantenimiento todo incluido. Lo que se compre va a ser con mantenimiento todo incluido y lo pondríamos a operar a través de las empresas operadoras de Mexicali, quienes estarían obligados a contratar a mujeres al volante. ¿Estas unidades dónde estarían? Estarían en distintas rutas de la ciudad. Podrían estar operando una ruta específica. Digo, son 25 unidades, caben en más de una ruta. Serían refuerzo para, por ejemplo, cuando estás arrancando rutas nuevas o rutas que quieres consolidar, para ayudar a tener más frecuencia, para moverlos en momentos pico. Por ejemplo, ahora que venga la Serie del Caribe, pues obviamente las unidades estarán reforzando toda la movilización de los turistas a las zonas hoteleras de la ciudad, ¿no? Por eso es que son mujeres las que las conducen. Serán mujeres porque es parte del objetivo del financiamiento con perspectiva de género,
y fue la manera en que junto con la gobernadora y la Secretaría de Hacienda... Es básico, Rudy, hay que entender el transporte, como lo que hablábamos del tema del fenómeno áulico. Hay que entender el aula, hay que entender el transporte, hay que entender la movilidad de la gente. Si no lo entiendes, pues difícilmente vas a tener una política pública exitosa. Por siguiendo el ejemplo de él, pues es como si le quieres pegar a la piñata con los ojos vendados. Sí, o que destines rutas donde ya hay y no funcionan. Y no funcionan, pero además tienes que es una sobrecarga de vehículos para una minicarga de pasajeros. Porque le decíamos la vez pasada, Rudy, fue un hierro que con la ruta violeta solamente atendían en el oriente de la ciudad y por eso veníamos camiones vacíos. Pues sí. Ahora faltan los Pueblas, pues que claro. Es donde está la gran cúmulo de personas que utilizan el transporte. Es donde se va a llenar. Sí, es donde utilizan el transporte. Ojalá que esas 25 unidades utilicen en estas rutas. Es que no quieren entender que este tipo de decisiones políticas son para el beneficio de quienes no tienen, Jorge. No, ¿para qué lo metes en la Justosierra? Sí. No, mételo en los Puebla, mételo allá en los Santorales, donde la gente tiene que ir a la clínica, donde la gente tiene que ir al centro de la ciudad, donde hasta la Cachanilla, si tú quieres, pero es la gente que lo va a usar. No, pues si lo vas a meter en San Pedro, pues vas a quebrar. Y la otra otro que sería ideal, si el gobierno del estado adquiere algún camión y dice, a ver, yo lo voy a subsidiar. Quítense concesionarias, este es mío, porque ustedes no atienden esas rutas, yo lo voy a subsidiar y va a ser gratuito. Así es. Para madres trabajadoras, para mujeres estudiantes, para menores de edad. Ahí está. Va a ser gratuito. Eso es una política pública con visión de izquierda. Pero además, no vas a quitarle pasaje a las otras rutas, es las que abandonaron. Sí, totalmente. Punto. Pues ahí está, Rudy, ¿no? Pareciera que les cuesta tanto trabajo meterle ese tipo de ideas. Es el problema de cómo piensas. Y es el problema ideológico, ¿no? Por supuesto. En la política pública. Depende de qué lado veas, de qué ventana abras, el fenómeno lo vas a ver. Oye, Rudy, para despedirnos, esto que nos manda Eras que se va, don Enrique Eras, nuestro pariente desde la Ciudad de México, se va de vacaciones. Ándale. 2 semanas nos dice, pero en su personaje del Cachanilla nos dice, oye, así los tacos no me saben, porque el cilantro está carísimo y el aguacate, pues todos para el gabacho otra vez, ¿no, Rudy? Con ese fenómeno. Entonces dicen, pues entonces le pongo puro chile. Nos dice Eras con el Cachanilla. Y nos da ese atento aviso que se va de vacaciones. No sé si merecidas, pero sí necesarias. Así saludos a Enrique Eras, abrazo fuerte, pariente, con el cartonazo chulada, del día de hoy, ¿no? De vacaciones. Sí, qué chulada. Señal de dinero. El cilantro, Rudy, ¿tú que eres acá taquero? ¿Es más caro? No, es lo que, a ver. Otra vez. Estaba a 5 pesos. Es especulación. Sube, la gente saca las noticias, luego se te va a lo más barato. Eso pasa con el chile serrano, pasa con el tomate. Yo soy consumidor. A diferencia del limón y del aguacate. A diferencia del limón y el aguacate. El problema del aguacate es que tiene un mercadote en Estados Unidos que se lo está llevando y nos van a dejar lo que nosotros conocemos como scrape. Ajá. O sea, lo que no maduró, lo que está más chiquito. Es el scrap que nosotros conocemos así. Eso es lo que nos van a dejar. Sí, la merma, pues. Sí, la merma, vaya. Ahí, la merma. Y eso es lo que va a representar también ese tipo de temas. Así es. Entonces, pero bueno, ahí está esto. Usted, no acaso compra ahí cilantro. Porque para muchos, de repente te topabas y como si el cilantro fuera de primera necesidad, ¿no? Es lo último que se le echa, Jorge. Por eso no me gustan esas discusiones, porque parece como si fuera la carne en mi taco. ¿No, oye, Rudy, ¿qué cenas hoy? Mira, un sanguchito. Un sándwichito. Sí, está, el que es claro, no me deja inventar nada. Un sándwich de jamón. Pues un sándwich así, tranquilo, igual que Rudy. Y nosotros de igual manera vamos a optar por el sándwich. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Lo dejamos ahí con una entrevista que hace en el Congreso del Estado a Araceli Geraldo, diputada de Morena. Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Nos encontramos con la diputada Araceli Geraldo Núñez. Es un gusto, diputada, platicar con usted porque el día de hoy nos va a comentar sobre este exhorto que maneja y es en pro de los comunicadores. Nos interesa mucho el tema.
estamos en campaña electoral, pero se pide que se les trate con respeto en base a su línea editorial y si no, pues también que se intervenga incluso la Fiscalía. Así es. Como presidenta de Comunicación Social y Relaciones Públicas, pues estamos exhortando a los 5 ayuntamientos y a los 2 consejos municipales a fin de que respeten a los medios de comunicación en sus líneas editoriales antes y después de todo el proceso electoral, así como solicitar a la fiscal del Estado, María Elena Andrade, para salvaguardar lo posible la integridad de todos los medios de comunicación. Yo creo que es lo justo, ¿verdad? Desde luego. De hecho, qué bueno que lo menciona el antes y después de, es decir, siempre se debiera tener un respeto por la línea editorial. Siempre, pero a veces en estos procesos, pues se maneja un poco más fuerte el tema de los medios, entonces nada más pedirles, exhortarlos a que se mantengan al margen de las opiniones y de los medios de comunicación para que ellos tengan el libre albedrío de comentar y decir lo que tengan que decir respecto a todos los partidos políticos. Anteponiendo siempre, por supuesto, la libre expresión que debe haber en los medios de comunicación y no está de más lo que comenta de que la fiscal esté al tanto porque lamentablemente en nuestro estado también han ocurrido asesinados, lo voy a decir, no quiere decir que en las campañas particularmente, pero es lo que no queremos, justamente para eso es el exhorto. Así es, ese es el exhorto. Excelente. Y muchas gracias por este espacio que nos están brindando. Un saludo a todos los miembros de comunicación social. Un saludo también a todos los medios de comunicación social de todo el estado. Por la labor que hacen en este tiempo de campaña. Labor titánica. Definitivamente. Gracias, diputada. No, gracias a ustedes. Un gusto estar aquí con ustedes.